Las docentes que impartirán la presente sesión son Alicia Fuentes Rebolledo, psicóloga, magíster en intervención psicojurídica y forense de la Universidad Diego Portales, diplomada en entrenamiento en entrevista forense de niñas, niños y niños por la Universidad de Griffith, Australia. Actualmente cursando el magíster en investigación en psicología de la Universidad Alberto Hurtado. En la actualidad se desempeña como instructora de la Unidad de Desarrollo de la Academia Judicial de Chile para la formación de juezas y jueces en ámbitos relacionados con infancia y adolescencia. Y Nora Rosati, abogada Universidad de Chile, magistrada del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, coordinadora del proyecto de salas especiales para la declaración de niños, niñas y adolescentes del Poder Judicial, coordinadora del Poder Judicial de la implementación de la Ley 21057 de entrevistas videograbadas. Le damos el paso a Alicia y Nora para que inicien con su presentación. Buenas Bueno, tardes a todos, a todas. Ali, saludamos primero. sí, saludamos, ¿cierto?, a todos los que están acá hoy día junto a nosotros en fechas previas a la Navidad, así que seguramente con el rato se van a ir algunos sumando, quizás algunos están en sus compras navideñas. Bueno, saludarlos respecto del seminario de hoy día, ¿cierto? Bienvenidos y bienvenidas. Y te doy el pase a ti, Nora, para que comiences tú, y de ahí me voy yo con mi presentación. Bueno, buenos días, estoy mal, Dios mío, santo. Buenas tardes, casi noche, a todos, a todas. Siempre es un gusto poder conversar, ver el interés de profesionales que trabajan en las áreas de psicosocial y que tienen interacción con niños o les interesa el mundo de la infancia y su acceso a la justicia. Gracias, Sandra, por esos aplausos. No sé si eran para todos, para la Ali, para mí, para todos y todas, pero muchas gracias. Ánimo, no les veo las caritas, a mí me cuesta, yo siempre lo digo, porque soy como viejita, ¿no? A mí me cuesta esto de no ver las caras. Yo soy de la época del pizarrón y la tiza, imagínense lo viejita. Pasa que ocupo buenas cremas, pero independiente de eso, estoy acostumbrada a verles la cara a todos. Pero entiendo que muchos y muchas deben estar en lugares sin cámara, otros andan corriendo comprando regalos, otros acarreando caros chicos, alguien le debe estar dando vuelta a las lentejas, de más, o haciendo un pan tostado. Así que súper abiertas siempre a acompañarles y a que nos acompañen inmersos en sus propios contextos, porque ya el hecho de estar escuchando contenidos y esforzándose por aprender un poco más, por crecer profesionalmente dentro de lo doméstico y de nuestros propios trabajos, es la verdad que es admirable. Así que dentro de ese contexto, vaya para ustedes un tremendo abrazo. Es un gusto verles, escucharles. Ojalá si tienen cosas que contarnos, preguntas para el final de esta presentación. Y la verdad que hay dos motivos aquí de alegría. Uno, bueno, el hecho de que podamos ver a algunos, a lo mejor algunos de ustedes y otras personas que se inscriban en este curso presencial. En general hemos trabajado con ADIPA, con diplomas y con cursos a nivel digital, así que el hecho de poder encontrarnos cara a cara y tener otro tipo de interacción en un lugar bonito, agradable, en otro contexto y poder trabajar, intercambiar experiencias todos juntos nos tiene muy contentas con Alicia. De alguna manera este encuentro de hoy día es como la invitación, ¿no? A esa experiencia y a esa actividad, en donde además, y ese es nuestro segundo motivo de alegría, de alguna manera estamos también relanzando un material que habíamos efectuado con Alicia, que tiene que ver con la intermediación en la declaración judicial, que es un poquito de lo que les voy a hablar yo hoy día, y que tiene que ver con esta nueva técnica que trae la ley de entrevista videograbada, que no solo tiene que ver con aquello que es necesario para que emerja un relato dentro de la investigación en el tiempo más cercano a la denuncia o a la develación, sino que en el caso
las etapas judiciales es una técnica que integra la ley, que la veníamos trabajando, que confluyó con algunos esfuerzos también internacionales al respecto, y que lo que hicimos con eso fue finalmente consolidar un sistema de facilitación de declaración de niños, niñas, adolescentes en sede judicial, que con el tiempo, además, estos 3, 4 años de implementación de la ley ha ido creciendo, se ha ido consolidando, se ha ido perfeccionando, y que le queda mucho por delante, ¿no? Porque de alguna manera, yo siempre lo digo, por más hippie que nos parezca el protocolo I en cuanto a la intermediación, por más extraño que nos aparezca el hablar de rapport, de alguna manera de tratamiento de preguntas, modificar la forma de las preguntas, en pleno juicio oral donde todo el mundo se está sacando la mugre y están peleando a combos el que acusa con el que defiende. De alguna manera, aún hay mucho que hacer porque todos aquellos niños, niñas, adolescentes que les cuesta verbalizar, que tienen alguna discapacidad, que tienen características que hacen necesaria sacar de alguna manera o bajar mayores barreras, dar mayores apoyos, se nos quedan todavía fuera. Así que de alguna manera lo que vamos a conversar hoy día, lo que invitamos a conversar como de alguna manera esta entradita, ¿no? Este picoteo en relación a lo que vamos a hacer el día sábado en enero, eh, es a asimilarlo como un desde, ¿no? Este es como el 990 que buscamos nosotros cuando andamos buscando algo barato, ¿no? El 990, porque hay que aspirar a mucho más. Y todo lo que estamos haciendo en sede judicial y en entrevista investigativa tiene que en algún momento dar un espacio a todos los niños, niñas, adolescentes que no nos quepan en este contexto de normotípicos, ¿no? Que tienen características que nos desafían a nosotros y que nos deben empujar a generar, como dice nuestra queridísima Marcela Tenorio, ajustes razonables en relación al abordaje. Y desde ahí el desafío es para nosotros, ¿no? De alguna manera el darle a los niños, niñas, adolescentes la posibilidad de que realmente se expresen, de que entiendan lo que estamos haciendo cuando declaran, de que entiendan cuál es la posibilidad de participación real que ellos tienen en esa instancia, de decisión, porque son absolutamente voluntarias, nos impone por defecto a nosotros un desafío enorme. Uno, un cambio de paradigma que duele, que es reconocerle al niño la capacidad de decidir, su voluntad de seguir o no seguir conversando con nosotros, tanto en una entrevista investigativa como sobre todo en la declaración judicial, y nos impone a nosotros el ajustarnos a las necesidades, a la etapa de desarrollo evolutivo, a su posición fenomenológica dentro del cuadro de los hechos de que se trata y que se están investigando. Y en ese sentido, ya llevamos 3, 4 años de afrontar este tipo de dificultades y donde los desafíos crecen y crecen. Y mi idea es pasar muy rápidamente por la idea de intermediación para ir contándoles las cuestiones que se han ido de alguna manera produciendo, no para trabajarlas hoy día, pero sí para dejarlos y dejarles enganchados con aquello que podemos ver con profundidad cuando tengamos más tiempo. Y por eso voy a compartir pantalla. Me avisan cualquier cosa que no resulte, por favor, porque Ali veo que me sube y me baja la cabeza, así que supongo, Ali, que estamos bien, ¿sí? Vamos bien, vamos bien. Bien, muchas gracias, querida. Y siempre parto con esta foto que me inspira mucho porque esta sala que ustedes están viendo ahí y que es el símbolo de la intermediación a nivel nacional, es una sala que construimos en el 2012. Y uno podrá decir, bueno, pucha, que hace años, ¿no?, que estamos en esto. Y el tema es que esto es como poder, cuando uno con los niños en la playa empieza a hacer hoyos en la arena. Y mientras más hace hoyos el niño, descubre que más le cuesta sacar la arena que queda y la arena se resbala y queda, de repente tengo la misma sensación. Mientras más trabajamos en esto, más profundizamos, más metemos la cabeza en este foso de necesidades, uno cae como en la tentación de sentir que, de mirar que de alguna manera todavía falta mucho, ¿no? Pero la invitación es a ver lo que sí tenemos, lo que sí hemos logrado, y en ese sentido, el contarles muy rápidamente de dónde partimos y para dónde estamos caminando.
¿Cambió, Ali? Cuéntame si cambió la PPT. Sí, Cambió. perfecto. ¿De dónde partimos? Partimos de una situación en general que todavía se vive en todo lo que se llama causas mixtas, es decir, en los procesos que partieron antes de que entrara en vigencia la ley y que todavía estamos todavía con ellos, tanto preparándolos para juicio oral como en los propios juicios orales, y yo creo que nos calculo que como sistema nos debe quedar un par de años más todavía de lidiar con procesos en donde los niños declaraban muchas veces en distintos lugares, con distintas personas, desde el cabo de guardia de la comisaría hasta un tribunal oral, o a veces más de una vez, con a lo mejor cuando los juicios se anulaban, ¿no? Y en esos caminos tortuosos de muchos años, finalmente los niños lo que hacían era repetir lo que les había pasado una y otra vez, y ese no solo era uno de los problemas, sino que además repetirlo y contarlo a personas que no estaban preparadas para abordarles, que no necesariamente sabían cómo preguntarles, y que además estaban fuera de todo tipo de estándar de técnica de abordaje que asegurara que un niño en Punta Arenas, en Talca o en Arica fuera abordado de la misma manera, y que además generaban este tipo de diligencias o de interrogatorios, como nos gusta decir, ¿no? O de peritajes, de metaperitajes, etcétera, en un contexto tanto espacial inadecuado cuanto técnicamente también inadecuado. En ese sentido, el desafío de este cambio sistémico, que de alguna manera también va a ir empujando cambios en materia de familia y cambios hacia otros tipos de grupos que requieren diferenciación positiva para tener realmente acceso a la justicia, nos obliga a pensar que lo que realmente requerían los niños, si los consideramos, como los considera esta ley y la ley de garantías de la infancia que salió después, la 21.430, verdaderos sujetos de derecho, lo que nos requerían finalmente es una protección oportuna, inmediata, el dejar de sobreintervenirlos, y eso pasa no solo por la cantidad de veces que les preguntamos lo que les pasó, sino que además el dejar de someterlos a el doble o el triple de exámenes a los que nos sometemos, de los que nos sometemos los adultos cuando denunciamos un delito. Y además de profesionalizar el contacto con ellos. Uno, por ellos mismos, ¿no? Uno, por dejar de dañar, y de ahí me sujeto del corazón de esta ley, el fundamento, su finalidad, que es prevenir la victimización secundaria, y en ese sentido, el ir hacia ellos, evitando generarles más daño del que ya les ha generado el delito o los delitos de los que son víctimas o testigos, y en ese sentido, el hacernos responsables de este daño como sistémico que hemos ido arrastrando todos, un daño que generamos desde que los niños logran develar, son llevados para denunciar o denuncian ellos, mientras investigamos lo que realmente les pasó, hasta el juicio oral, pero pasando por una serie de interrogatorios en sede educación, en sede salud, en sede policial, en la fiscalía, etc. Y a ello sumamos sin duda, y desde ahí finalmente nace la necesidad de generar la intermediación de todo el daño que generamos en los juicios orales, en las instancias o en las sedes judiciales, al momento de exigir que víctimas de determinados, digamos, situadas en determinados delitos, pero que compartían una etapa de desarrollo evolutivo menor a los 18 años, que son niños, niñas o adolescentes, y que además están en una posición en el proceso como víctimas o testigos, tuvieran que sentarse en una sala de audiencia frente a un montón de personas desconocidas, que hablan de una manera que no se entiende, puestas en una posición con formalidades y solemnidades que no se entienden, que atemorizan, frente a un tribunal que está a 2 metros sobre el nivel del mar, como digo yo siempre, y en un contexto adversarial tenso, rápido y hostil, ¿no? Por lo tanto, desde alguna manera, aquello de lo que nos hacemos cargo cuando buscamos una manera distinta de abordar a los niños y de generarles, es de acercarnos a la facilitación, es cambiar la perspectiva, es operar de una manera distinta, sistémicamente, y voy pasando las láminas porque quiero llegar a esta, y generar una estructura interinstitucional que abarca el proceso completo,
desde la denuncia hasta el juicio oral, que permita que todas las instituciones trabajemos de la misma manera con los niños desde el inicio del proceso hasta el final. Y dentro de ella viene una novedad muy importante, que es la manera de abordar, y que es la entrevista investigativa y la declaración judicial vía intermediación, que es precisamente la manera en que vamos a escuchar el relato de los niños, niñas y adolescentes, si es que voluntariamente deciden ellos y ellas que así sea. Y son instancias que necesariamente se dan en un espacio distinto, que se dan en, y aquí lo voy a mostrar, en un espacio distinto, que son las salas de entrevista o salas especiales para toma de declaración, frente a un técnico que es un entrevistador acreditado en el caso de la entrevista investigativa, y en el caso de la intermediación frente a un intermediario, y sujeto a una técnica. Y esa técnica la separación de ellos de la sala de audiencia y de la contienda, de la contienda adversarial cuando hablamos de la intermediación, sino que también el que sean abordados y, y se les permita entender lo que se hace acá de una manera cercana a su estado emocional, a su estado físico, a su grado de madurez y a su etapa de desarrollo evolutivo. Por lo tanto, el cambio implica no solo el equipamiento tecnológico, la segregación en salas distintas, la presencia de un técnico, sino también la aplicación de una dinámica, de una interacción, de una técnica que no está en el Código Procesal, que concibe esta estructura, esta ley, el reglamento, los protocolos de actuación y especialmente el protocolo I, que establece en este caso particular, que les muestro la foto, cómo se lleva a efecto la toma de declaración vía intermediación. En ese sentido, no solo cambia, como yo les decía, en este sistema los plazos, no solo cambia, se me adelantó esta cosa y no sé cómo llevarla hacia atrás, acá, sino que cambia la visión, en tanto todo lo que hacemos usualmente en un juicio entre los adultos es algo que termina modificado para efectos de que el niño, niña, adolescente solo se enfrente a una sola persona, converse con esa persona y que sea esta persona la que le entregue las preguntas de los abogados, las preguntas del tribunal, y que además dentro de esa dinámica se asegure que quien está con este niño, niño, adolescente es alguien que puede efectivamente propiciar que entienda lo que está pasando y cuáles son sus derechos dentro de ese contexto, y que propicie que se pueda dar a entender, siendo contenido emocionalmente, siendo asistido, y evitando todo daño, o al menos el daño que significa estar sometido a un contexto como este. Entonces, en ese sentido, ¿a qué apunta la intermediación como un paso más de la entrevista investigativa videograbada? Apunta a evitar cuestiones que antes no percibíamos, como es preguntas que pueden atentar contra la dignidad del niño, niña, adolescente, preguntas que pueda generarle sufrimiento, preguntas que fueran coactivas, preguntas que no pudiera entender porque no están en un lenguaje cotidiano o conocido. Pero además de eso, el poder acompañarles mientras pasan por este proceso y esta diligencia tan traumática, que los lleva no solo a recordar los hechos, sino que a recordar en la etapa de revelación todas las consecuencias de ella y la etapa de denuncia. En ese sentido, la intermediación lo que plantea es que tanto el tribunal como el intermediario entran en una especie de sociedad de apoyo entre ellos para llevar a cabo una técnica que, si bien está también en otras partes del mundo, ahora acá en Chile es obligatoria por ley, y que la desarrollan una serie de técnicos que además tienen una capacitación y una formación similar y que son supervigilados por el sistema para mantener sus acreditaciones vigentes. Y además, en tercer lugar, desarrollan tanto el tribunal como el intermediario que está dentro de la sala y una técnica a la cual se someten finalmente las partes, en tanto es la única manera de lograr el abordaje
no solo adecuado para el niño, sino que ahora válidamente o procesalmente válido. Y esa es una de las cuestiones más relevantes, en el sentido de que uno de los avances que tiene sin duda este nuevo sistema es que el abordaje se convierte en una exigencia de validez, se convierte el abordaje asertivo a través de lo que indica la ley, los reglamentos y los protocolos en una cuestión procesal. Y en esos términos también este cambio termina siendo un cambio 3 veces más novedoso y más moderno de lo que pudiese haber sido concebido hace unos años cuando empezamos a pensar años atrás en generar un cambio como este. Y dentro de ello, y con eso voy terminando, ha ido avanzando tanto este tipo de interacción y esta técnica gracias a todos los intermediarios e intermediarias del país, y cada vez el acompañamiento a los niños, niñas, adolescentes cuenta con actuaciones que van incorporando tanto los tribunales como los intermediarios para asistir de mejor manera a los niños, niñas, adolescentes, para conocerles de mejor manera, para generar una mayor fluidez, para evitar mayores demoras o latencias y para adecuarse finalmente a cada niño, niña, adolescente, víctima o testigo en particular. Y esa ha sido una de las cuestiones más relevantes. El ver que estos 2 últimos años, cuando un niño, niña, adolescente en una sala especial se quiebra, se siente mal y no puede reponerse solo, ingresa por ejemplo, su adulto significativo o alguien de la unidad de atención a víctimas de la Fiscalía, le apoya, le ayuda, con todas las cámaras y los audios prendidos, supervigilado por el tribunal y las partes, pero le ayuda a recomponerse o a tomar una decisión de si quiere seguir o no seguir. También nos hemos encontrado con situaciones en donde niños, niñas, adolescentes con características particulares que son para nosotros desafíos, como por ejemplo del espectro autista o con cierto grado o nivel de discapacidad intelectual, los tribunales se adecúan a ellos y generan y diseñan un tipo de abordaje que permite generar incluso ejercicios procesales con ellos que de otra forma no hubiese sido posible. De esta manera, y no me quiero alargar más, porque la idea era hacer solo una pincelada de aquello que vamos a hablar más adelante. La invitación es para ustedes a acercarse a esta técnica, acercarse a la justificación de la misma desde el punto de vista de la psicología, pero también desde el punto de vista sistémico, procesal, jurídico, tanto internacional como nacionalmente. Y acercarse a todo el desarrollo que ha tenido esta técnica en Chile estos últimos 3 o 4 años con ocasión de la implementación de la Ley 21.057 y que sin duda, si miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que por Dios que hemos avanzado. Con Alicia y con esto cierro, estuvimos hace poco tiempo atrás en México, en el estado de Yucatán, y ese es un estado que hoy en día, junto con otros, está mirando qué hacer para ayudar y mejorar el abordaje de sus niños, niñas, adolescentes en materia judicial. Y en general en materia procesal, penal, pero están mirando la entrevista investigativa y nos preguntaban también con mucho interés en relación a la intermediación. Y con Alicia nos dio la sensación, y con el resto del equipo técnico que estábamos por allá, que era retroceder en el tiempo. De alguna manera nos logramos visualizar y ver en qué punto estábamos en el 2010, en el 2014, antes de siquiera esbozar lo que terminó siendo finalmente el cuerpo legal de este sistema, y sin siquiera soñar en implementarlo y en que rigiera en todo el país, como ya estamos hace un año. Y eso sin duda nos sube el ánimo, porque como partí diciendo, tendemos a ver todo lo que nos falta, pero también es maravilloso el poder, en un punto como este, poder mirar hacia atrás y ver todo lo que hemos crecido, todo lo que hemos avanzado en pos de los niños, niñas, adolescentes, y que sin duda, al estar tan regulada esta interacción con un estándar tan alto, nos implica un desafío para el resto de los grupos, es decir, el resto de los niños, niñas, adolescentes con los que debemos hacer mayores ajustes, y sin duda también otros grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que requieren una adaptación del sistema a ellos y ellas, como hemos ido construyendo con los niños, niñas y adolescentes.
Hay bastante que hablar en lo que se ha ido construyendo, en lo que se ha ido haciendo, en los puntos que se han discutido, los pronunciamientos de la Corte Suprema al respecto, en varias de las cuestiones que han sucedido en diferentes juicios en el país estos años. Y por lo mismo les dejamos invitados e invitadas para que se unan a este curso y podamos conversar, intercambiar ideas y, por cierto, analizar todo lo que significa la intermediación hoy en día, y que es un tema que nos apasiona con Alicia y respecto del cual tuvimos, yo tengo el orgullo de haber escrito con ella un libro el año pasado, y que sin duda va a tener reediciones y otros libros hermanos de otras temáticas similares. Así que la invitación, con esto dejo de compartir pantalla, es a conocerles, a que se integren a este curso y que podamos seguir revisando estos contenidos con mayor profundidad. Alicia. Muchas gracias a todos y a todas. Súper, muchas gracias Nora por la presentación. Yo voy a hacer algunas cosas que son complementarias. Gracias por las manitos también que le están entregando ahí a Nora por su presentación. Yo desde ya les comento que estoy con gripe, así que puede ser que de repente pierda la voz, pero estoy bien con medicamentos, así que no debería ocurrir, ¿ya? Pero por si pasa, ya saben que es por eso, ¿ya? Pero no debería pasar nada extraño. Entonces, como decía Nora recién, estamos hablando de intermediación, estamos hablando de esta técnica que ¿cierto? Esta es parte de nuestro país en relación a la toma de declaración de niños en el ámbito del juicio oral, ¿cierto? Cuando los niños tienen que ir a declarar respecto de sus experiencias, cuando han sido víctimas, testigos, ¿cierto? De situaciones como delitos sexuales, delitos violentos. Entonces se aplica la técnica de intermediación. Ahí está nuestra portada del libro, que como bien decían ahora, aquí está también. Así que ahí nos alcanza a ver, ahí. Para los que vayan al curso presencial, les adelantamos que puede ser que haya por ahí algún sorteo de libros, ¿cierto? Y además de un stand de la editorial para que también ustedes puedan, si quieren, ¿cierto? Adquirir también este libro. Bueno, nosotros con Nora trabajamos en este libro arduamente, semana a semana, domingo a domingo, ¿cierto? Creo que fue el año pasado, antepasado ya, como que está en una nebulosa. Y nuestra idea era poder como relanzarlo de alguna forma, volver a mostrarlo, ¿cierto? Para que también se pueda hacer mayor difusión respecto de lo relevante que también es hacer sistematización en nuestro país de aquellas cosas que van surgiendo, de las buenas prácticas que también van apareciendo, y creo que también eso va en esta misma línea. Y nuestro libro comienza con esta viñeta, que es la viñeta de una niña, ¿cierto? Respecto también justamente a la experiencia de ir al juicio oral, ¿cierto? Que un niño pueda sentirse acompañado, que se sienta siempre acompañado y que sienta que está en ese lugar sin que le vayan a hacer daño. O sea, es entregarle una experiencia distinta a un niño, una experiencia que no sea una nueva victimización, que en este caso no es un delito, pero sí es una experiencia quizás de maltrato o de un trato inadecuado, ¿cierto? Un abordaje que no es propio para su edad y para sus características. Bueno, cortito, la verdad es que no vamos a revisar hoy día estas fases una por una, digamos, con detalle, porque todo eso también lo tenemos también reservado para el curso, que además va a ser presencial, así que va a tener una metodología distinta seguramente a lo que hemos hecho también cuando lo hacemos por Zoom. Pero sí que ustedes conozcan que este protocolo tiene este tipo de, o esta división, ¿cierto? Estas etapas, para que también la declaración de un niño en juicio oral vaya siendo lo más progresiva, lo más adecuada, con tiempos, con momentos que tienen que ocurrir para que los otros también ocurran de forma adecuada. Y el primero es la fase previa, donde estamos todavía en sala de audiencia, no estamos en esa sala especial que nos mostró Nora, estamos en la sala de audiencia donde están, por supuesto, los jueces, las partes, y está la persona que va a hacer esta toma de declaración, o sea, el intermediario o intermediaria, y van a hablar respecto del niño, ¿cierto? Esta persona no conoce al niño, no tiene ningún tipo de conocimiento previo respecto de ese niño, entonces va a hacer preguntas de las más simples, de en qué curso está, cuántos años tiene, cuántos años tiene, cómo le va en el colegio, hasta cosas que pueden ser un poco más, digamos, de mayor complejidad, como diagnóstico psicológico, algún tipo de terapia, algún otro tipo de característica que requiera también ajustes para su declaración. Esta fase, esta etapa, es de la persona que intermedia, porque la idea es que pueda
adquirir ahí la mayor cantidad posible de datos, de información respecto de ese niño, para después poder hacer un abordaje adecuado. Bueno, pero también esas consultas y esa información son para poder hacer una asesoría. Asesora al tribunal y a las partes respecto del mejor abordaje del niño en términos de las preguntas, que sean preguntas adecuadas, respecto del lenguaje, que no sean varias preguntas a la vez, varias cosas que se hacen ahí también para que también las partes puedan desde ya ir pensando en cómo hacer sus preguntas. No es que se haga aquí algún tipo de como de advertencia de qué tipos de, o sea, de qué contenidos, no, sino que es de la forma, para que el niño pueda comprender esas preguntas. Y también todo lo que tenga que ver con el abordaje desde el ámbito emocional, ¿cierto? En el ámbito, digamos, de su conducta también, es parte de esta etapa. Y por último, aspectos procesales específicos, ¿cierto? Que tienen que ver ya con la diligencia, porque esto es una diligencia que está en un contexto legal, ¿cierto? Con todo eso, que es una fase previa que además ha ido creciendo en el tiempo, la han hecho crecer justamente aquellos que la desarrollan, jueces y juezas, así como Nora, que también es intermediaria, han hecho crecer, han consolidado esta fase también, y es una fase que también prepara muy bien todo lo que viene después. Ya en la fase inicial estamos instalados en la sala especial que nos mostró Nora, en esta fotografía, ¿cierto? Esta sala que está muy parecida, digamos, en todos los tribunales con los clásicos sillones amarillos. Y la fase inicial es del niño, de ese niño o niña que va a declarar, ¿ya? Para que ese niño ahí tenga información de la diligencia, de la sala, se le hace un encuadre respecto de cómo es esta sala, con las cámaras, los micrófonos, con la puerta que está cerrada para que nadie entre, solamente para que él pueda salir si quiere ir al baño, ¿cierto? Con las reglas básicas de comunicación, que en realidad son herramientas de comunicación para el niño en relación a preguntas que él puede decir que no entiende, que no sabe, que no se acuerda, ¿cierto? Y más aún, más complejo, que puede decirle a la persona que tiene enfrente, a ese adulto, que se equivocó. Si se equivoca en una palabra, si escuchó mal y le dice algo distinto a lo que el niño dijo, el niño tiene la posibilidad, se le explícita, de que puede corregirlo. También, como bien decía Nora al principio, un concepto que también trajimos desde el ámbito de la psicología, pero que en realidad está presente en todas las relaciones humanas, ya que también tenemos relaciones humanas, que es el rapport, ¿cierto? El rapport que tiene que ver con este vínculo que se genera en ese espacio específico, en ese momento y en ese espacio, que no es un vínculo afectivo ni mucho menos, no estamos hablando de ese tipo de vinculación, sino que es un vínculo de acompañamiento, de estar junto al niño, ¿cierto? De poder llevarlo de alguna forma por todo este proceso. Y esta fase culmina ya preguntándole al niño, eh, primero despejando si tiene alguna duda, si tiene algún requerimiento como ir al baño, etcétera, y ya, digamos, marca el tránsito a la siguiente fase, la pregunta de si quiere responder las preguntas. ¿Ya? Esa es una parte importante porque esta ley, la ley 21.057, concibe la participación del niño como voluntaria, ¿cierto? Como algo que el niño debe también poder decidir, ¿ya? Entonces tiene también esa instancia de poder decir, en ese momento quizás podría arrepentirse eventualmente, lo ha pasado en muchos casos, ha ocurrido en algunos, en la mayoría de los niños dicen que sí, porque además la fase inicial les entrega toda la información que requieren. Y también durante la fase inicial se van haciendo preguntas para saber si el niño comprendió todo o hay que explicar algo mucho más en detalle. Después tenemos la fase de desarrollo, que son abogados, no sé si por acá hay abogados, abogadas que están litigando, que conocen el proceso penal, ¿cierto? Esto no cambia mucho en el sentido de que está el examen directo, el contraexamen, pero lo que hace la persona que intermedia es escuchar las preguntas, las escucha por aquí con un sonopronto, una muelita, y se las traspasa al niño en términos comprensibles para él, ¿ya? Porque muchas veces, aun cuando en la fase previa hayan recomendaciones de cómo hacer las preguntas, igualmente a veces las preguntas van muy largas o les falta contexto o las preguntas son como, pues, como se salpican, digamos, de un tema a otro, van de un tema a otro. Entonces, la idea es que se puedan transmitir de forma que el niño las pueda también comprender adecuadamente y les pueda contestar. Además de eso, manejar todo lo que tenga que ver con objeciones, incidentes propios del, digamos, del proceso de juicio oral, y también la persona que está con el niño en la sala, esto es la persona que está más cerca, que lo está viendo, entonces desde ahí estar atento a su estado emocional, y en caso de algún tipo de desborde, no sé, pensemos en un llanto muy, digamos, muy complejo, que le cuesta al niño manejar, está ahí para poder asistirlo, para poder darle ayuda. Y por último, la fase de cierre es cuando se terminan todas las preguntas, las partes, las preguntas
eventualmente aclaratorias del tribunal, y entonces se va a la fase de cierre. Es bueno que esta diligencia no termine de forma abrupta, sino que haya un espacio, aunque sea breve, ¿cierto?, de algunos minutos para que se le pueda informar respecto de que terminó la diligencia, ver si tiene alguna duda o pregunta, y también algunas estrategias para restablecer su estado emocional. Muy sencillo, preguntarle qué es lo que va a hacer después, que si tiene pensado hacer algo en la tarde, buscar algún tema de conversación neutro, cortito, para que también el niño se vaya un poco más tranquilo, más, yo digo, conectado, digamos, cognitiva y emocionalmente a lo que hace después, ¿cierto? A sus rutinas, a que es más que la víctima que declara ahí, sino que también es un niño. Bueno, lo adelantábamos antes, hablamos del concepto de rapport, ¿cierto? Que tiene que ver con las vinculaciones humanas en general y acá también se produce. Entonces acá estamos hablando específicamente de una relación comunicacional, ¿cierto? Una relación donde quien intermedia tiene que facilitar que el niño pueda comprender preguntas, pueda responderlas, que se sienta lo más cómodo posible en este contexto que, por supuesto, que es muy ajeno a lo que un niño habitualmente vive en su día a día. Y todo eso en el contexto también de otro concepto que traemos de la psicología, que es la neutralidad empática. Viene de la empatía, ¿cierto? Viene de resonar respecto de lo que puede estar sintiendo el otro en ese momento, pero la neutralidad tiene que ver con las respuestas. Ya la persona que está intermediando no es terapeuta, ¿cierto? No hace una intervención psicológica en ese momento, pero se da cuenta que la persona, ese niño, niña, adolescente que está enfrente, le puede estar pasando cosas, ¿cierto? Con las preguntas que va escuchando y va respondiendo, con lo que va relatando, van apareciendo diversas emociones. Entonces, está atento también a eso, pero respondiendo de forma neutra porque seguimos obviamente en un contexto que no es de intervención, sino que es un contexto legal, porque es un juicio oral. Entonces también con mucho cuidado respecto de cómo hacer esas, digamos, dar esas respuestas. ¿Todo esto para qué? Para que tengamos un contexto que sea más propicio durante la declaración. Y distinguimos también el rapport como, digamos, desde dos aristas. Es transversal, ¿cierto? Desde que la persona que intermedia entra digamos, en la sala especial, abre la puerta desde ese momento en que saluda al niño, ¿cierto? Hasta que se retira de la sala especial cuando termina la declaración. Y tiene que ver con tono de voz, con la fluidez también de la comunicación, con el ritmo, con estar conectado con lo que al otro le pasa, ¿cierto? Cómo es el niño. Si un niño que va quizás va un poco más lento, está más aplanado efectivamente, también va en función de aquello, o niños que van un poco más rápido, que quieren avanzar más rápido, es acoplarse de alguna forma en esos ritmos que también los niños nos plantean. Pero además de eso también es una tarea específica que se le pide al intermediario durante la fase inicial, que haga también un espacio para que le pregunte al niño, antes de todas esas preguntas mucho más complicadas que vienen después en la fase de desarrollo, las preguntas de las partes, temas que son inocuos, temas que son además agradables para el niño. Y le preguntamos sobre las cosas que le gusta hacer, no sobre el colegio, no sobre la familia, porque no sabemos tampoco qué terreno pisamos ahí. Entonces, para seguir en la neutralidad empática, hacemos esta pregunta que es, ¿qué le gusta hacer? Entonces, desde ahí podemos esperar respuestas que tengan que ver con gustos, intereses, la motivación del niño en algunas actividades específicas, y hacemos un pequeño espacio de diálogo, siempre en función de que el niño se sienta cómodo en ese espacio también de diálogo, para que se sienta también más en confianza, para luego ya partir con la fase de desarrollo. Acá cortito, esta es una viñeta de un estudio de la Fundación Amparo y Justicia, y esto es digamos, lo que explicó un intermediario respecto a esta fase inicial, específicamente del rapport, ¿cierto? Donde dice que es lo que provoca el ambiente necesario para que ese niño o niña adolescente pueda entregar el relato que ha venido a dar al tribunal. Es importante que se sienta cómodo, que si no se genera esta fase, en esa fase inicial, o se hace a medias, muchas veces en la fase de desarrollo, las preguntas que vienen después, queda un poquito empantanada. Entonces siempre es importante entrar con claridad, pero también con una postura de acogimiento, ¿cierto? Ahí está esto de la neutralidad empática que decíamos recién. Y desde el mundo de la psicología, ¿qué traemos, cierto, digamos, para el tema de la intermediación? Pensar que vamos a tener un niño ahí que va a las preguntas que se le van a hacer, el contexto en el que está, el relato que va a entregar, de alguna forma es una reexperimentación afectiva de aquello que le pasó, ¿cierto? Del delito sexual que vivió, el momento de la develación, de todas las consecuencias posteriores. Todo eso, digamos, se conjuga ahí y también genera un espacio emocional bastante complejo que a veces a los niños les cuesta manejar a sí mismos. También a los adultos les cuesta a veces, muchas veces,
ese tipo de situaciones. Entonces ahí trabajamos con dos conceptos específicos que derivan de la regulación emocional, ¿cierto? Esta capacidad de manejar nuestras emociones. Por una parte, la autorregulación, que es la capacidad que tiene el niño, que también va a estar muy mediada por su etapa del desarrollo, que tenemos que conocer. A quienes entran a esa sala especial tienen que conocer muy bien de desarrollo evolutivo, ¿cierto? Para saber qué pueden esperar o qué no en un niño. Y por otro lado, la corregulación. O sea, qué es lo que esa persona que intermedia puede hacer para facilitar la regulación emocional. No es que sea, digamos, la persona que va a hacer magia y va a hacer que el niño quizás se quede totalmente tranquilo, logre estar más, digamos, más calmado después de un llanto, una crisis conductual, pero puede hacer algunas cosas para propiciar, para ayudar, para facilitar. Por eso es una corregulación, porque está mediado también por lo que el niño también trae en su autorregulación. Entonces, vamos a algunas estrategias rapidito, ¿cierto? El monitoreo del estado emocional implica que la persona que intermedia le va a estar preguntando al niño de vez en cuando cómo se siente, si necesita algo, va a estar atento también a sus cambios conductuales y emocionales, por ejemplo, el volumen de la voz, su postura en el sillón donde está sentado, contacto visual, etc. Y también va a tener que hacer acciones mucho más directas, más activas, de asistencia para la regulación emocional. Cuando ya estamos hablando de quiebres emocionales como un llanto intenso, o por ejemplo descontrol de impulso, niños que pueden hacer una pataleta, entre comillas, o niños más grandes que quizás pueden pegarse a sí mismos, golpearse en la cabeza, por ejemplo, que también tenemos un ejemplo de eso. Bueno, ahí ya se requiere de una forma, una actitud mucho más activa, ¿cierto? El intermediario siempre desde la neutralidad empática. Mantenerse tranquilo, buscar quizás la forma de reflejar, decirle que se da cuenta que le está pasando algo y cómo puede ayudarlo, sin entregar contenido, como decirle, veo que estás triste o veo que estás con rabia, salvo que el niño lo haya dicho, ¿ya? Para no ponernos más allá en ese sentido. Y cosas que pueden ser muy sencillas, pero que ayudan mucho, como ofrecer pañuelos, agua, ¿cierto? El niño está llorando, puede estar, no sé, mojada la cara con lágrimas, con moquitos, ¿cierto? Ver si requiere de tiempo, lo esperamos, las preguntas quedan en pausa, ¿cierto? Posibilidad de que vaya al baño, etc. Y también otra estrategia importante, porque a veces ocurre que los niños lo que hacen es entregar comentarios con contenidos emocionales. Por ejemplo, me da vergüenza. Obviamente el niño está contando cosas que también tienen que ver con sus partes íntimas y que un delito sexual implica la transgresión de esa intimidad. Entonces, está hablando con una persona que está recién conociendo, ¿cierto? Un ambiente propicio, pero igualmente puede ser que incluso le haya dado vergüenza develar esto, contárselo a la mamá, al papá, ¿cierto? Más aún en ese contexto. Entonces vamos a entregar de vuelta comentarios neutros de apoyo. Siempre el apoyo tiene que ver con decirle al niño que entendemos que le esté pasando esto, y luego buscar alguna forma también de que se sienta un poco más tranquilo. Por ejemplo, mira, decirle, eh, acá yo estoy acostumbrado a hablar con niños, me vienen a contar diferentes cosas, te puedes sentir tranquilo, busca las palabras que tú creas que son mejores, no hay problema, como tú quieras contarme. O también pasa que a veces las preguntas, por ejemplo, se repiten, o hay preguntas que dan a entender quizás cierto cuestionamiento y el niño o la niña, cierto adolescente nos puede decir, es que no me creen, o puede, no sé, decir, no me están creyendo porque me repiten la pregunta. También validar nuevamente eso, ¿cierto? De forma neutra, entiendo que pienses eso. Mira, lo que pasa es que las personas que están en la otra sala tienen que hacer esta pregunta para poder entender más, o necesitan hacer esta pregunta para poder saber más sobre lo que te pasó, de alguna forma, ¿cierto?, destrabar ese tipo de situaciones que son también dificultadas a nivel emocional. La persona que preside, el juez presidente, siempre atento a darle el espacio al intermediario, ¿cierto?, a darle la posibilidad de que pare, ¿cierto?, cuando el niño está complicado emocionalmente, que no sigan pasando preguntas, ¿cierto?, que pueda hacer su trabajo básicamente la persona que está intermediando. Y ya para ir cerrando esta presentación, porque como decían ahora, esto es como un avance solamente. Tenemos una fase de cierre que, como yo les comentaba al inicio, eh, implica darse un tiempo para que el niño también pueda decantar aquello que vivió acá. Y vamos así, progresivamente. Primero diciéndole al niño que la declaración ha terminado, ¿cierto? Ya no hay más preguntas, no le decimos declaración, buscamos siempre el lenguaje más sencillo. Y agradecemos la participación y nos mantenemos de forma neutra hablando con el niño.
no le decimos que es valiente, porque a veces se nos sale a los adultos decirle cosas así, sino que darle las gracias por haber venido, por haber respondido a las preguntas. Algunos intermediarios dicen por tener paciencia, por esperar, porque hay veces que hay declaraciones que son largas, cosas así, pero nos mantenemos en la neutralidad. Y luego damos espacio a posibles dudas o inquietudes y les preguntamos al niño si tiene alguna pregunta, ¿ya? Después de eso, como yo les comentaba, buscar algunas preguntas neutras. Al inicio, recuerdan que hablábamos del rapport también como una tarea de la fase inicial, bueno, podemos pensar también en llevar algunos, o traer más bien, algunos contenidos de ese espacio de conversación al inicio, también al cierre. Por ejemplo, si el niño me contaste al principio que te gustaba jugar fútbol. No te pregunté mucho de eso. A ver, cuéntame un poquito más. Y traigo el tema que el niño instaló y lo pongo después en la fase de cierre y conversamos un par de preguntas, ¿cierto? Sobre, no sé, el equipo que le gusta, no sé en qué posición juega, si hace goles, lo que sea, ¿cierto? Para que el niño también eh, se vaya un poco más restablecido emocionalmente luego de haber quizás contado cosas que puedan haber sido muy complicadas para él. Y luego más información, informarle al niño quién lo viene a buscar, ¿cierto? Es una persona que lo acompañó en la sala especial, que es un funcionario del tribunal, especialmente para esa función, ¿cierto? Lo viene a buscar y lo va a llevar con la persona que lo acompaña, ¿cierto? También tenemos que saber eso, lo preguntamos en la fase de cierre. También le decimos que nosotros nos vamos a retirar de la sala ahora y que con eso ya entonces va terminando esta diligencia. ¿Sí? Entonces, eso termina cuando ya el intermediario se para, ¿cierto?, de este sillón amarillo y sale por la puerta. Y ahí tenemos entonces finalizada la declaración del niño, niña o adolescente. Tenemos a veces algunos cierres complejos, pero ahí lo importante es acotar estas tareas que hablamos recién para que ese niño se vaya un poco más tranquilo, ¿cierto? Igualmente con información desde lo que se pueda tolerar, ¿cierto? A lo mejor este niño está llorando, está molesto, está enrabiado, se quiere ir. Entonces, cortito hacemos el cierre, pero lo hacemos igual en la medida que el niño pueda ir aguantando, soportando también esta información que le entregamos. Y acá les dejo ahí para que ustedes tengan ahí una mirada, ¿cierto?, respecto de este libro, que es lo que hablamos hoy día, lo que vamos a hablar después en enero junto con Nora en el curso presencial, lo que venimos hablando hace mucho rato, Nora mucho más que yo, ¿cierto?, respecto de la declaración en juicio, y fuimos también armando entonces este libro, primero con un capítulo sobre los factores relevantes para la diferenciación positiva. Un poco es por qué tenemos que hacer esto, por qué tenemos que hacer un abordaje especial de los niños en las declaraciones judiciales, con antecedentes desde la psicología y también desde el ámbito jurídico. ¿Ya? Aquí se hace ese cruce virtuoso que digo yo respecto de aquello. Y luego ya el siguiente capítulo es desmembrar la intermediación, ¿cierto? Desde dónde viene, el contexto internacional, nacional, ¿cierto? Los proyectos que habían antes, como el de sala especial, ¿cierto? Y después ya entrar de lleno a lo que implica la intermediación con cada una de sus etapas. Y aquí ustedes ven el detalle de cada una de ellas, cada una de las fases con sus tareas específicas y finalmente con los desafíos que también trae la implementación en general de esta ley y también en específico respecto de la intermediación. Bien, hasta ahí estamos nosotros entonces en nuestra presentación y damos ahora, no sé si le devolvemos el pase a Grecia para que ella vaya viendo quizás las preguntas. ¿Estás por ahí, Grecia? Sí, profesora, perfecto. Entonces estamos en el bloque de preguntas. Deben levantar la manito las personas que quieran hacer la pregunta y automáticamente se les activa el micrófono. Voy a habilitar el chat también para que puedan hacer preguntas por allí. Yo no veo preguntas, o el espíritu navideño, o estuvimos clarísimas, Alicia. Obvio, yo voy por lo segundo, la claridad. ¿Qué tanto decir, Claro, Nora? no es el espíritu navideño ni la hora, es la calidad de las También dos. puede ser el espíritu navideño, puede ser. Muy bien. Pero estamos terminando más de los que partimos, así que súper bien, súper bien. Isamar, valor del libro, lo ignoro, no es caro en todo caso. ¿Dónde se puede vitrinear y adquirir? DER Ediciones DER, o editorial DER, D-E-R. Yo lo voy a dejar ahí en el chat. Sebastián, estás por aquí.
Sí, también en el curso presencial, los que quieran estar con nosotros en un rico día sábado de enero, en un buen lugar, ¿cierto? Con aire acondicionado seguramente, ahí va a haber un stand también de ediciones para que puedan adquirir el libro. Muchas gracias, Matías, por tu comentario. Para los que somos de lejos, podría haber un curso online. Macarena, sí, hicimos este año un par de cursos online. Esperamos hacer también este 2024, así que ahí vamos a estar avisándoles, ¿ya? Tenemos es como comentario pregunta de Catalina Arriagada. Dice, buenas tardes, muchas gracias por su exposición. Quisiera consultar qué sucede con procesos de entrevistas en dispositivos de Mejor Niñez. Algunos van en paralelo a estas entrevistas con mediadores, a veces se repiten temáticas y preguntas. Sería bueno trabajar más en conjunto y en coordinación con todas las instancias para evitar revictimización. Ese es Sin duda, un tema, sí, un súper buen tema. De alguna manera, una parte importante de la implementación ha sido tratar de trabajar, a ver, como que penal con familia siempre nos ha costado conversar, ¿no? En los dos sistemas, de alguna manera. Hemos buscado varias instancias para hacerlo y este sistema tiene un estándar tan alto que sin duda lo que ha dejado en evidencia es esta desinteligencia. Y desde ahí hemos estado, el equipo de implementación del Poder Judicial, tratando de trabajar con los jueces y consejeros técnicos de familia del país. Estuvimos un par de años haciendo diversas charlas, reuniones técnicas, etcétera, y haciendo mesas en conjunto con el Ministerio Público para generar lo que tú misma dices, es decir, de alguna manera parámetros operativos que apunten a la no sobreintervención, ya no solo desde la perspectiva penal, sino que también en su consonancia con familia, porque no sacamos nada con que en penal empecemos a cerrar un poco las puertas a la sobreintervención si todo el mundo se va a ir después a familia a pedir lo que ya penal no está haciendo. Desde alguna perspectiva, lo que hemos logrado es al menos difundir este cambio en materia penal, dejar también en evidencia de alguna forma también la falta de estándares generales en el abordaje en familia, y evidenciar que, como muy bien dicen ustedes, esta ley convoca a que el niño hable una sola vez con el sistema. Sin duda, en lo que tiene que ver con el hecho penal. Obviamente en familia, y eso los jueces de familia siempre lo defienden y con toda razón, puede ser llamado a una audiencia privada con el juez, a hablar en relación a las, no sé, pues, de alguna manera las capacidades parentales o marentales o con quién quiere quedarse, etcétera. Y eso sin duda, claro, obedece a otra cosa, ¿no? Pero sí hay una cuestión súper importante acá, que es que la entrevista investigativa, si bien es secreta, permite que el juez de familia, el artículo 23, la pueda revisar. Y si esa revisión, el contar con la entrevista investigativa, ayuda a que el juez de familia dicte menos resoluciones, haga menos, de alguna manera, haga menos intervención del niño, ya tenemos que apuntar. Y lo otro es que también da para largo, pero hay protocolos que nos obligan a estar absolutamente coordinados, como el protocolo C del artículo 31 de la ley, en donde tenemos que estar coordinados en relación a las medidas de protección. Entonces, hay harta cosa que trabajar en los flujos. Se supone que en algún momento va a llegar un sistema informático unificado que va a permitir que penal mire familia y familia mire a penal cuando se trata del proceso de un mismo niño. Y en eso estamos trabajando, porque efectivamente ese puede ser un obstáculo, diría yo, como para lograr erradicar efectivamente la sobreintervención. Y en ese sentido, y con esto termino porque es un temazo, durante la implementación de esta ley se cruzó también la entrada en vigencia, aunque sea por parcialidades, de todo el sistema de Mejor Niñez. Entonces hubo cambios ahí y lamentablemente estas dos leyes en su oportunidad no conversaron. Y lo que tenemos que lograr es que ambos sistemas hagan ahí un match y erradicar estas
de alguna manera esta tentación que tenemos a dictar harto peritaje y harta indagación y harta revisión del cabro chico para ver qué hacemos con él. De alguna manera lo que empuja la ley de entrevistas es eso. Y si bien el ámbito de familia se hace cargo de otro tipo de temáticas, creo que efectivamente la entrevista investigativa puede ayudar a que en familia podamos trabajar de una manera distinta. Y la conciencia de familia de que está esta restricción de interacción en materia penal también los puede llevar de alguna manera a restringirse un poco más en la sobreintervención. Así que en eso estamos trabajando. Es un camino ahí de implementación paralelo largo. Pues, hay algunas otras cositas más, Nora, pero tenemos por ahí a Jorge Alarcón, que puede ser nuestro viejo conocido, No lo eh, puedo creer, Jorge Alarcón, nuestro viejo, coma, conocido, coma. tal cual, que nos manda saludos. Bueno, no quería dejar pasar aquel saludo de Jorge Alarcón, que también Saludos, trabajó Jorge. muchos años también como instructor de entrevistadores en este ámbito. Sí. Em, ¿Tenemos algunas otras cositas, Nora? Por ejemplo, Ginette pregunta, dice algo más bien personal, si hay algún tipo de apoyo para los profesionales que realizan la intermediación, porque hay casos muy complejos sobre vulneración de derechos de los niños y esto eventualmente puede traer consecuencias en su vida privada. Eso es uno, y por ahí también Macarena nos pregunta, porque ella leyó el libro de entrevista investigativa de la Fundación Amparo y Justicia, y dice que hay diferencias entonces entre EIB e intermediación. Y pregunta cuáles son. Entonces, quizá yo cortito y después te doy ahí el pase. Sí. Respecto de lo primero, del tema de el apoyo, autocuidado, la verdad es que eso es fundamental. Es algo que también se ha visto mucho en el último tiempo como un nudo crítico del sistema, como un desafío que hay que tomar también respecto del autocuidado de las personas que tienen que ver, claro, justamente que toman los relatos de los niños, los testimonios en intermediación, ¿cierto? En la entrevista investigativa también, y ahí quizás Nora me puede contar un poco más de lo que se están haciendo, las cosas que se están haciendo ahora o que se piensa, ¿cierto?, hacer para el próximo año, pero es fundamental porque si no, la verdad es que lo que va a ocurrir y que de alguna forma está ocurriendo en algunas partes, en algunas instituciones, es la deserción de los entrevistadores, ¿cierto? De aquellos que están trabajando directamente con los niños, no solamente por lo que implica eso, sino también por la sobrecarga, pero por supuesto que también se une esto de estar escuchando cosas así, ¿cierto? Y respecto de lo que decía Macarena, la diferencia entre intermediación y EIB, muy cortito, tienen algunas similitudes, pero también tienen diferencias, ¿cierto? La entrevista investigativa es parte del proceso de investigación, la decreta el fiscal, la hace un entrevistador que tiene, ¿cierto?, también la acreditación para hacerla, pero la gran diferencia ahí, yo creo, con intermediación tiene que ver con que el entrevistador de la entrevista investigativa es quien formula las preguntas, o sea, él las va generando. Él tiene el control de la entrevista de principio a fin. En el caso de la intermediación, acá, ¿cierto?, tenemos las etapas que vimos antes y en la fase de desarrollo son las partes, fiscalía, ¿cierto?, defensa, eventualmente también hay creyentes también. Son ellos los que hacen las preguntas y el trabajo de la persona que intermedia es hacer digamos, este traspaso de las preguntas en términos que el niño pueda comprenderlo, facilitar esa comprensión, esa comunicación para que el niño pueda contestar esas preguntas. Eso básicamente, no sé, Nora, ahí si quieres No, decir súper algo. bien, súper bien explicado, Ali. Efectivamente, sobre el primer punto, estamos todas las instituciones y de hecho ya la Comisión Penal, suena como raro, ¿no? Pero son como, en la ley le encarga la implementación de esta ley a la Comisión Permanente Penal, tiene un nombre, yo siempre digo más largo que el hambre, pero finalmente es una comisión que dirige el ministro de Justicia y en donde está el presidente de la Corte Suprema, el fiscal nacional, el defensor nacional, etcétera, etcétera. Y finalmente ellos ya dieron la orden de que las instituciones tienen que trabajar en todas las medidas que hemos prometido implementar estos meses y todo el próximo año para ir en apoyo de los entrevistadores e intermediarios. Como muy bien dices tú, efectivamente acá hay un desgaste que no habíamos visualizado fácilmente al principio porque estábamos en esta vorágine de instalar el sistema en 3 etapas, de generar los entrevistadores respectivos, etcétera, y de alguna manera se nos vino la noche encima con el desgaste.
Y es un desgaste que viven los entrevistadores que hacen entrevista investigativa y aquellos que además hacen intermediación en el juicio oral, como muy bien explicaba la Alicia, que es distinto, ¿no? Es cuando el niño adolescente va a juicio oral, quiere ir a juicio oral a declarar, que ya no lo hace en la sala de audiencia, sino que en una sala especial, con un entrevistador que le vamos a llamar intermediario, que aplica una técnica muy distinta a la entrevista investigativa. Tiene algunas similitudes porque tiene un origen similar. Sin embargo, está en un chaleco, yo siempre digo, un chaleco muy apretado, que es el proceso penal, y donde, como muy bien destacaba la Alicia, las preguntas las hacen las partes, no las hace el tribunal ni las hace el intermediario. Por lo tanto, el trabajo que se hace ahí, aparte de la asistencia y acompañamiento que dibujaba la Alicia, es de lograr dar la información, generar un rapport, pero hacerle un tratamiento a las preguntas de las partes que genere que el niño logre entender y logre contestar si es que así lo quiere. Entonces, en ese sentido, los intermediarios también están acusando el golpe del contexto del trabajo y en eso han armado diversos dispositivos en Carabineros, PDI, Ministerio Público, Poder Judicial, que van desde reconocer este trabajo vía calificaciones, reconocer este trabajo con o días compensatorios o algún otro tipo de regalías, reconocer este trabajo generando una asimilación a cargas laborales, porque todos los que trabajamos en esto no es el único trabajo que hacemos, no hay exclusividad, hay solo especialidad y de alguna manera tiempos compartidos para poder hacerlo. Y algunas otras ideas y dispositivos, y sin duda también seguir luchando para que más gente del sistema se interese en ser entrevistador, pues mientras más seamos, menos carga para cada uno. Y en ese sentido estamos en ese punto de implementación bastante difícil, abogando por lograr dispositivos de cuidado. Y en el caso de los jueces, la Academia Judicial también va a generar un dispositivo de cuidado el próximo año, que va por el lado técnico, pero también de abordaje. Y sin duda, una de las cuestiones relevantes aquí es mantenerse en comunidad. Es decir, hemos ido aprendiendo los intermediarios y los entrevistadores que necesitamos hacer grupo, necesitamos comunicarnos lo que nos va pasando, necesitamos aprender estrategias de autoayuda, etc. Porque las instituciones trabajan, así como todos trabajamos en Chile, como al borde con los recursos y por lo tanto desde ahí, si bien hay que inyectar recursos, que es un tema de largo aliento, y hay que tratar de generar estrategias, también hay un tema de dejar instaladas ciertas estrategias a nivel de cada uno de nosotros y también como grupo. Así que en eso estamos trabajando porque es un tremendo desafío y es lo que hoy nos preocupa en este sistema. Les damos las gracias por su participación en el seminario el día de hoy. También agradecemos a las expositoras Alicia Fuentes y Nora Rosati por su presentación.